Historia, cultura y trabajo. En contexto, toda civilización se ha construido con base en el trabajo, en la medida en que los grupos humanos han logrado satisfacer sus necesidades más básicas. Se han dedicado también a pensar sobre su vida, creando mitos, conceptos y definiciones. Esto es crear cultura. Para pensar y comprender su vida, el ser humano debe mirar hacia el pasado a través de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es un conjunto de hechos, sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado, y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, entre otros. A la historia también la definimos como la ciencia que investiga y escudriña los hechos pasados para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes y consecuencias. Los primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contenedores. Esos pioneros de la historia eran personas dedicadas a las letras en una época en que la escritura no era de uso generalizado. Hay pueblos de los que se sabe poco o nada, debido a la falta de historia escrita. Se ha conocido la historia de la humanidad y de las civilizaciones antiguas gracias a la arqueología, ya que objetos manufacturados del pasado pueden aportar datos sobre la época. Para conocer los hechos ocurridos en el pasado, los historiadores trabajan estudiando y contrastando las fuentes históricas. ¿Y qué son las fuentes históricas? Una fuente histórica es cualquier resto material, joyas, vestidos, armas, cerámicas, entre muchos más, o documentos escritos, como son cartas, testamentos, prensa. Pueden ser oral, entrevistas, discursos, gráfico o audiovisual, pinturas, grabados, fotografías o películas, que ofrece al historiador una información sobre la actividad humana y le permite reconstruir el pasado. Según su origen, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. En las primarias son las pertenecientes a la época histórica estudiada, como una moneda, una espada, un diario o un anillo. Entre las secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores, como un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro. La periodización. Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que denominamos cronología. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso de la historia universal, que fue dividida en distintos periodos o edades. El paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata. Se han establecido unas fechas convencionales como referencia. Estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad occidental sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos es eurocéntrica. Las unidades de tiempo. Existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma. Nosotros datamos en el año 753 a.C. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Égira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, en el año 622 después de Cristo. En la cultura occidental, el cómputo de años inicia con el nacimiento de Jesucristo. El año del nacimiento de Jesucristo es el año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como antes de Cristo y los años posteriores como después de Cristo. Como no existe el año 0, el siglo 1 transcurre desde los años 1 al 100, el siglo 2 entre los años 101 y 200, y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años 1 y 1000, el segundo milenio entre los años 1001 y 2000, y así sucesivamente. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico. Heródoto de Halicarnaso
dejó constancia de un ecúmeno desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Nació en el año 484 a.C. en el seno de una familia rica y noble, en una colonia griega. Este griego es considerado el primer historiador del mundo occidental. En los 9 libros de su obra Historias, narró con detalle el desarrollo de las guerras médicas entre griegos y persas, que culminaron con la victoria de los helenos sobre Darío el Grande y su hijo Jerjes. Además de ser un relato, Historias tiene una orientación moral y religiosa e incorpora descripciones etnográficas sobre los pueblos bárbaros. Ya desde la misma antigüedad, la obra de Heródoto fue apreciada por su novedad y valor que le otorgó el título de Padre de la Historia. El método de trabajo. El trabajo de los historiadores es riguroso y científico, es decir, sigue un método que podemos resumir en 4 pasos. La elaboración de hipótesis. Una vez elegidos la época y los hechos que se quiere estudiar, el historiador se plantea una serie de preguntas para las que quiere obtener una respuesta. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hubo personajes que destacaron en él? ¿Qué consecuencias tuvo? Entre muchas más. Basándose en sus conocimientos previos, el historiador elabora una hipótesis. Una hipótesis es una idea que se cree verdadera o acertada y que debe confirmarse o modificarse a partir de la investigación. La búsqueda de información. La información se obtiene de las llamadas fuentes históricas que, como hemos visto, son muy variadas, escritas, arqueológicas, audiovisuales, orales, entre otras. El análisis de las fuentes de información. Una vez conseguida la información, el historiador la analiza, valora si la información ofrecida de las distintas fuentes coinciden o no. Por ejemplo, es habitual que se difiera la visión de una batalla según se encuentre en un documento elaborado por los vencedores o por los vencidos. Debe determinar también si todas las fuentes tienen el mismo rigor. Por ejemplo, es difícil que una persona que vivió un hecho recuerde cifras con mucho detalle y en cambio en un registro estas pueden encontrarse recogidas de manera más fiable. La elaboración de conclusiones. Después de analizar la información, el historiador elabora una conclusión en la que da respuesta a las preguntas, a todas o a parte de ellas, que se planteaba al comienzo de la investigación y confirma o modifica la hipótesis que ha guiado todo el proceso. Causas y consecuencias de los hechos históricos. En sus investigaciones, los historiadores no intentan solo conocer qué pasó o cómo se vivía en un momento determinado, sino que es fundamental para ellos explicar el porqué de un hecho o de una manera de organizarse y vivir de una sociedad. Buscan las causas de los hechos históricos y sus consecuencias. Las causas pueden ser de múltiples tipos. Pueden ser económicas, como la pérdida de la cosecha debido a la sequía; políticas, el estallido de una guerra; sociales, la protesta de un grupo social por la subida de impuestos; culturales, un descubrimiento científico; personales, la muerte de un rey sin descendencia. Los hechos históricos son siempre resultados de varias causas, por eso decimos que son multicasuales. Además, tienen unos efectos o consecuencias que pueden ser causas de otros acontecimientos. Ello nos permite entender la sucesión y los cambios de los hechos históricos. Por otro lado, los protagonistas de la historia. Tradicionalmente, los estudios de la historia se centraban en una serie de grandes personajes, reyes, presidentes de gobierno, ministros, entre otros, y acontecimientos políticos como las guerras, cambios de dinastías, entre muchos más, y se olvidaban de las demás personas que vivieron en una determinada época, es decir, del resto de la sociedad. En la actualidad, los estudios históricos intentan también conocer cómo han vivido las personas de las diferentes épocas. Por lo tanto, se estudia cómo era su vida cotidiana, su forma de pensar, cómo se educaban, la situación de las mujeres. Una de las formas de entender cómo vivían las personas de otras épocas es a partir de la reconstrucción de viviendas, instrumentos domésticos, armas, entre otros.